En este video hablaremos de la puntuación y las reglas de la gimnasia en el piso. En la gimnasia artística femenina, las rutinas de ejercicio de piso duran hasta 90 segundos. La rutina se coreografía de antemano y se compone de elementos acrobáticos y de baile. Este evento, por encima de todos los demás, le permite a la gimnasta expresar su personalidad a través de su baile y estilo musical. Los movimientos que se coreografían en la rutina deben ser precisos, sincronizados con la música y entretenidos. En el nivel de competencia de élite internacional, la composición de la rutina la decide la gimnasta y sus entrenadores. Muchos gimnasios y federaciones nacionales contratan coreógrafos especiales para diseñar rutinas para sus gimnastas. Los coreógrafos de gimnasia conocidos incluyen a Lisa Luke, que trabaja en Estados Unidos, Adriana Pop, que trabaja en Rumania, Francia y China, Nancy Roche en Estados Unidos y Geza Posar en Rumania y Estados Unidos, por ejemplo. Otros optan por coreografiar sus rutinas de piso internamente. Algunas gimnastas adoptan un nuevo ejercicio de piso cada año. Otras mantienen la misma rutina durante varias temporadas competitivas. No es raro que los entrenadores modifiquen la composición de una rutina entre encuentros, especialmente si se usan durante un periodo prolongado. Es poco común que los gimnastas o las gimnastas utilicen más de una rutina de piso diferente en la misma temporada, pero no es completamente inasequible, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Verano del año 1996 en Atlanta. La rutina de la rusa Dina Kochetkova en las finales de piso tenían música completamente diferente y también coreografía y composición que la de su ejercicio en la competición All Around. La música utilizada para la rutina también es la elección de las gimnastas y sus entrenadores. La música puede ser de cualquier estilo musical conocido y reproducirse con cualquier instrumento, pero no puede incluir palabras habladas o letras cantadas de ningún tipo. Se permite la vocalización si la voz se realiza exclusivamente como un instrumento. Es responsabilidad del entrenador de llevar la música en cada competencia en un CD. Los puntajes se basan en la dificultad, el arte, la demostración de los elementos requeridos y la calidad general del rendimiento o del performance o la competencia. Se toman deducciones por la mala forma y ejecución, falta de elementos necesarios y las caídas. Se espera que la gimnasta use todo el área del piso para su rutina y toque y vaya o pase de una esquina a otra. Los pasos fuera de los perímetros designados del piso incurren en deducciones. La gimnasta también incurrirá en una deducción si hay letras en la música. Las rutinas pueden incluir hasta 4 líneas acrobáticas y varios elementos de baile, giros y saltos. Una rutina de piso debe constar de al menos una conexión de 2 elementos de baile, saltos hacia adelante, acrobacias hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, saltos dobles y full o giros completos en el eje longitudinal. Gimnasia artística masculina. Un ejercicio de piso para hombres se compone principalmente de elementos acrobáticos, combinados con otros elementos gimnásticos de fuerza y equilibrio, así como de flexibilidad y parada de manos. La rutina debe ser coreografiada formando un ejercicio rítmico armonioso, usando toda el área del piso. Su rutina completa no puede durar más de 70 segundos. Al igual que con otros eventos de gimnasia, los puntajes se basan en la dificultad, la forma y la calidad general de la actuación o la competencia, o el performance o el rendimiento. Las deducciones se toman por la falta de flexibilidad, o si no se usa todo el área del piso, si se detiene antes de las líneas acrobáticas, o si se usa la misma diagonal más de 2 veces. Los ejercicios de parada de manos deben mostrar control y mostrar claramente la intención del gimnasta, obviamente. En las rutinas de nivel internacional, la rutina de piso debe contener al menos un elemento de todos los grupos de elementos. Número 1, elementos no acrobáticos. Número 2, elementos acrobáticos hacia adelante. Número 3, elementos acrobáticos hacia atrás y elementos árabes o laterales. El desmontaje o salida puede provenir de cualquier grupo de elementos que no sea del grupo 1. Ejercicio de piso en gimnasia rítmica. Los ejercicios de piso también son una categoría en la gimnasia rítmica, pero solo considera a las gimnastas más jóvenes de hasta 10 años que realizan sus rutinas a mano alzada o con manos libres, lo que significa que no tienen ningún aparato en las manos, al contrario de los 5 eventos restantes: la cuerda, el aro, la pelota, las clavas y la cinta. Su longitud y contenido aún se especifican claramente y difieren en cada categoría de edad. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.